Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la segunda parte del negocio del odio. En la parte anterior mencioné que ahora hago estas camisetas, recibo CDs a cambio y también vendo algunas. Ahora hice un muy buen trato que puedo vender varias camisetas, varias tal vez 100 o 200 piezas. ¿Cuál habrá sido el volumen del pedido para que uno se haga una idea? Al precio de mayoreo, tal vez saqué 8 o 9 euros, lo que era posible en ese momento. O 15, 16, 17 marcos más impuesto al valor agregado. No es precisamente un volumen de pedidos enorme. Vender directamente por eBay sí fue divertido, eso era lo más atractivo. Cuando comprabas una playera, una Rolling, en ese entonces, no sé, hablemos hoy en euros, entonces, ¿cuánto habrá sido el precio de venta de una playera de Bully Boy? Creo que 20 o 25 euros. Uno produce esa cosa por unos 4 euros. Eso ya es un negocio con el que se puede vivir. En el mayoreo, ahí le subes el 100%. Eso es con 200 camisetas y esos son 800 más impuesto al valor agregado. Uno se alegra cuando tiene algo así, pero cualquier persona independiente sabe los costos que todavía surgen y que, por supuesto, no es algo de lo que se pueda vivir. Pero fue un pie en la puerta. Entonces decidí hacerlo, como ya dije, también en la escena de derecha. Y entonces me dije, está bien, produzco esas cosas. Y luego voy para allá. Y luego conozco a este distribuidor que vive aquí cerca. Y las camisetas resultaron ser relativamente sencillas. Eso en realidad solo es organizar que cosan las etiquetas, mandar a imprimir un poco y así sucesivamente. Son pocas llamadas, pocos correos electrónicos, en realidad es solo algo organizativo. No es algo con lo que te estreses demasiado. Claro, si tienes más pedidos, entonces se va acumulando. Pero en general, llevar a cabo algo así no fue un gran problema. Siempre tenía mis cosas de eBay que tenía que hacer aparte. Con las camisetas, a veces tenía que empacar 5 camisetas, luego 6 camisetas, llevarlas al correo y así sucesivamente revisar la cuenta y todo eso. ¿Y cuántas horas efectivas trabajabas al día? Si me la pasaba 1 o 2 horas ahí haciendo cosas, ya era relativamente mucho. En el tiempo occidental del día me la pasaba jugando videojuegos y, como dije, navegando en esos foros nazis. Ahora ya me puse en camino. Ahora ya me puse en camino hacia ese distribuidor. Ya había hecho pedidos como cliente en ese distribuidor. Ese distribuidor se hizo relativamente famoso rápidamente. Y vamos a llamar a ese distribuidor Klaus, así que es CD Klaus. Él logró hacerse un nombre bastante rápido con su tienda en línea. En ese entonces estamos hablando del cambio de milenio. Alrededor del año 2000, la música de Estados Unidos se volvió muy popular. Por supuesto, hubo bandas de Inglaterra que influyeron en esto, que fueron las primeras en empezar con el género musical hoy. Bandas como Screwdriver, Brutal Attack, y así, que fueron pioneras también para muchas bandas alemanas. Y por supuesto también se habían hecho un nombre acorde a eso. Pero ellos tocaban una especie de oi rock que a mí no me llamaba tanto la atención. Yo también venía más bien del metal o del grunge en ese entonces, que ya estaba bien producido, era genial de escuchar, tenía mucha energía y todo eso. Eso no me atraía. Ahora surgieron nuevas bandas estadounidenses que tocaban algo similar. También grunge y una especie de rock melódico, hard rock. Y eso era completamente nuevo. Y tenían mensajes muy, muy duros. Pero los CDs tampoco tenían todo eso. No necesariamente estaban llenos de esvásticas, llenos de SS y así sucesivamente. O sea, a los gringos no les importaba mucho eso. Tampoco sabían qué símbolos estaban prohibidos, qué palabras estaban prohibidas en Alemania y así sucesivamente. Había sellos muy, muy grandes en Estados Unidos como Panzerfaust Records, Resistance y así, que producían y distribuían esos CDs. Y ellos estaban en la producción. De repente, cuando empezaron en Estados Unidos, comenzaron de manera súper profesional, tenían mezclas impecables,
Había buenos músicos trabajando y establecieron nuevos estándares en cuanto al diseño. En Alemania todo se hacía relativamente rápido y sin mucho cuidado. Sí, existía el gran sello discográfico de rock de derecha, Rockorama en ese entonces. Él solo quería producir, eso era lo principal. Él tenía músicos habituales, los mandaba al estudio y les ponía cualquier nombre, de acero concreto, acorazado, pistola, muerte, patria, lo que sea. Y luego letras duras, un poco de ese ruido de música rock de la Unión Europea, y luego simplemente sacarlo y vender, vender, vender. Sí, ahí no hubo, ahí fue que la gente después ya no se enganchó más. Y los gringos, ellos sí produjeron con todo, lo hicieron de manera realmente profesional. Y toda Europa, por así decirlo, especialmente, claro, el mercado alemán, que en mi opinión es el mercado más grande para eso en todo el mundo, ansiaba esos discos. El mensaje y la música iban en esa dirección, como mencioné, de esas bandas mainstream de ese tiempo, ¿no? Aunque ni recuerdo sus nombres. Maldición, ya se me olvidó. Y pero el mensaje estaba ahí, era relativamente rápido y también mensajes bastante duros, pero presentados de tal manera que ya no llamaban tanto la atención. Podías ponerlo y la gente casi no se daba cuenta de que era rock nazi profesional en inglés, por así decirlo. No importar estos CDs, cómo funciona y todo eso. Más adelante lo vamos a explicar todo en detalle, cómo fue, cómo lo hice yo, cómo lo hicieron otros y así sucesivamente. Luego esos CDs se importaron de Estados Unidos a Alemania. Eso no es nada fácil porque la aduana, especialmente con paquetes de Estados Unidos, es complicada. Y así la aduana en Alemania revisa más a fondo y luego tienes que recoger esos paquetes en la aduana. Si las abres ahí y hay 500 CDs con esvásticas y cosas así, entonces los confiscan, los CDs se pierden. Recibes una denuncia por importar esa música y cosas así. Hay multas fuertes, incluso cárcel, no era nada fácil. Pero ese vendedor por correspondencia, el CD Klaus, logró poner esos CDs en su tienda sin mucha descripción y organizarlos. Había encontrado una forma de distribución y fue de los pocos que se atrevió a ponerlos y tenerlos. No debemos olvidar esto. En internet primero se promocionaron CDs, luego MP3 y así sucesivamente. Decían, oh, genial. Y un fenómeno que es así, especialmente también como sucede en el rock, el metal y también en el rock de derecha, la gente colecciona. No basta con ripear un CD o tenerlo en MP3. La gente realmente quiere poseer esos CDs. Muchos preguntan, ¿qué es un CD? Pero siempre se trataba de quién tiene la colección más grande, quién tiene la prohibida, quién tiene eso y así sucesivamente. Había literalmente una cacería por esos CDs y también se traficaba con ellos, por así decirlo. Incluso se vendían más caros y así sucesivamente. Había un gran negocio detrás de eso, con la participación de muchos conocidos y agrupaciones activas en la industria musical de Alemania, como los Hammerskins, Oblad y Anna, muy involucrados en el comercio de CDs. Queremos contar más historias sobre cómo sucedió todo esto. Y esos CDs los puso en su tienda y por supuesto atrajo a muchísimos clientes con eso. Decían que en la tienda de Klaus podías pedir CDs y sí te los entregaban. Porque también hubo mucho fraude en el extremismo de derecha. En ese entonces había una tienda por correspondencia en Dinamarca donde tenías que enviar dinero en efectivo. A veces los CD no llegaban, el dinero se perdía y los CD llegaban meses después. Y un gran drama con esa disquera y todo eso. Y ahí mucha gente también perdió mucho dinero. Pero esa quizás sea otra historia. De cualquier modo, logró hacerse de un buen nombre rápidamente. Él puso cosas realmente impresionantes en su tienda. Al inicio de esa época, cuando eso ocurría, la protección del Estado o la Oficina de Protección de la Constitución aún no estaba tan atenta, ¿no? Sí, o sea que cuando tenías como 200 piezas de eso, las subías el jueves en la noche a la tienda en línea y luego a veces se vendían rápido, las quitabas de la tienda y nadie lo notaba. Más o menos, así es como tienes que imaginártelo. Así que los mecanismos de supervisión en ese entonces eran mucho, mucho menores. Y tampoco hay que olvidar que también hay que encontrar los CDs. Solo porque pongas una imagen de ese CD en la tienda en línea no significa que ya lo hayas vendido.
El Estado enfrenta un problema con la prueba ya que los CDs deben encontrarse después. ¿Cómo funciona eso exactamente? Lo veremos más adelante. Así que me puse en camino hacia Klaus y su tienda de envíos. Fue así que, bueno, yo pienso mucho en imágenes. Yo pongo a las personas en cajones, desafortunadamente muy rápido, pero siempre los dejo salir, eso es lo que digo. Y entonces tenía en mi cabeza la imagen de un vendedor por catálogo, algo así, así, o sea, tatuado, cabeza rapada. Quizás sí, esos tenis conocidos que muchos en la escena usan, o botas militares Doc Martens puestas, algo así, al menos en esa dirección, sí. También como de 1.90 metros, 2 metros de altura, 110 kilos de músculo, o al menos fuerte, con una panza cervecera y así. Sí, y eso era lo que tenía en mente, no sabía qué me esperaba ahí. También me lo había imaginado un poco así, como algo de patio trasero. Ya sabes, como una especie de garaje o una pequeña barraca atrás donde hay ventanas con barrotes. Entras y cuelgan cosas así. Cuelgan una bandera negra, blanca y roja y una skinhead. Luego suena música. También hay cerveza, se fuma y arman los CDs, entre otras cosas. Tengo una imagen en la cabeza donde dije, ok, voy a ir, tengo curiosidad, y entonces me puse en camino. Me enviaron las playeras y luego las volví a empacar, por así decirlo. Sí, claro, en ese momento yo también había dicho que yo mismo las fabricaba y todo eso, pero en ese momento todavía no era así. Eso lo hice después. Pero no tenías que revelar tus ideas de negocio necesariamente, porque entonces cualquiera podría hacerlo. Y por eso decías, no, no, yo hago todo eso solo, y así sucesivamente. Y por eso también lo vendías así hacia afuera. Creo que hoy en día muchos todavía lo hacen igual. Entonces me puse en camino hacia ese distribuidor y fui allí con las camisetas. Y luego fui a un pueblo cerca de Grevesmühlen. Y ya cuando iba bajando por la calle pensé que esto no encajaba para nada con la imagen que tenía en mi cabeza. Entonces bajé por esa calle y llegué a un edificio alargado que había sido renovado. Entré al patio, subí ahí y luego me bajé de mi auto. Me encontré con este repartidor. Klaus medía unos 1.70 metros, de complexión redonda, amable y con sonrisa simpática. No tenía tatuajes ni nada similar. Más bien como ¿cómo lo describo? Muy diferente a como me lo había imaginado en mi cabeza. O sea, tenía una vibra muy amigable, como ya dije, y se acercó a mí y dijo, hola, soy Klaus. Aquí te traigo las camisetas y todo pasa primero. Y luego entré en ese lugar. Ese almacén era mitad casa y mitad almacén. Arriba estaba la zona privada, abajo estaba el gran almacén con los CDs. Y entré ahí y pensé, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Había decenas de miles de CDs, sí, estantes llenos de camisetas, montones de CDs por todos lados. Eh, eh, Paquetes, cajas para paquetes, ¿eh? También había alguien más que ayudaba a empacar los paquetes. Yo tenía la idea de que ahí, no sé, se enviaban como 20 paquetes al día con unas 40 CDs o algo así. Era una verdadera maquinaria lo que había ahí, me abrumó. Y él de inmediato me llevó a sus salas sagradas, ni siquiera contó las camisetas, dijo, no, todo bien. ¿Y cómo lo quieres? ¿Quieres que lo empaque? ¿Quieres el dinero en efectivo o prefieres que te lo transfiera? Bueno, y pensé, hombre, el efectivo siempre es mejor, mejor hagámoslo en efectivo, es el primer trato, ¿no? Nunca se sabe, después terminas persiguiendo el dinero. Si ya te ofrecen efectivo, acéptalo y te pagan al instante. Y también me dijo que sí, me mostró un poco y desde el principio hubo como una especie de simpatía. Eso también lo van a conocer si o hay química o no la hay y eso no se puede forzar. Y creo que nos caímos muy bien, luego hablamos en privado. Luego conocí a su esposa Klingeln, que tampoco encajaba en mi estereotipo, era increíblemente normal, igual que él. Creo que se me notó en la cara que mi estereotipo no se cumplió, que pensé, ¿quiénes son ustedes?
Sí, o sea, ustedes manejan este negocio aquí, ustedes lo construyeron, ustedes lo hacen, apenas lo podía creer. Pensé que había una organización detrás de esto, o algo así, ¿no? Una persona que... Para mí eso era absolutamente incomprensible. Me ofrecieron café mientras estábamos sentados y él también me contó algo. Sí, en realidad él viene más bien del ámbito del metal y había trabajado para una tienda en Hamburgo, una tienda de metal que hacía negocios bajo la mesa vendiendo música neonazi, porque eso siempre fue un negocio secundario con el que se podía ganar dinero. Más personas estaban involucradas de lo que pensaba, no tenía mucha idea, pero ¿de dónde salió la gente? Sí, entonces él llegó a eso más bien por el ámbito del metal, porque vio eso en la tienda donde trabajaba. Ok, con esta música nazi se puede ganar dinero. Y ahí pensé, ok, entonces tú en realidad no eres así, o sea, políticamente no eres así, eso no es lo que te motiva aquí. Ya tenía dos sentimientos encontrados, tenía que ganar dinero como independiente, pero también era muy político, o sea, estaba extremadamente radicalizado en mi mente. Tenía enemigos muy claros, era antisemita, era racista, lo era. Yo creía en teorías de conspiración, en parte pro-Alemania, anti-europeo, antidemocrático, y entonces este hombre que parecía amable estaba sentado frente a mí y en realidad veía todo esto casi solo como un negocio. Sí, eso fue. No sé si fue una especie de decepción o si lo respeté, la verdad no lo sé con certeza. Vi, me senté, tomamos café y platicamos. Él contó cómo llegó ahí y que empezó como vendedor de maletas. Después le pidió a la tienda de metal los CDs y cuando había un concierto nazi iba a venderlos ahí. Luego me contó, en los conciertos llegué a vender 100, 200 piezas. Pensé, en un día vendiste 200 piezas, serían 3.000 euros si las compraste tú. Por la mitad, en una sola noche ganaste 1.500 euros. Increíble, sí, esas son historias que me motivaron, donde pensé, wow, eso sí que está cañón. También lo vi cuando estaba sentado con él y la persona que empacaba, que estaba apilando esos paquetes. Y luego él dijo, sí, tengo aquí un contrato de entrega de DRL y vi que ahí pusieron como 60, 70 paquetes. Luego resultó que era contra reembolso, se paga en la puerta. Ahí pensé, increíble, hay pedidos de más de 50 o 60 euros y así. Lo calculé y pensé, sí, es un día normal, no era fin de semana ni algo especial. Entonces pensé, Dios mío, ¿qué habrá ahí dentro? Y luego también dijo, sí, también tengo estos CDs que no puedo vender tan fácilmente y así. Le dije que sí los quería para uso personal y él respondió que me los llevara primero. Igual que con las camisetas, si se venden bien, primero llévatelas y luego las cambiamos. Así aprendí a intercambiar. Ahí dije, sí, lo hago todo planchado, entonces por supuesto pensé que estaba en el paraíso. Como un ex fanático del rock nazi de derecha que tenía ganas de conseguir la música más dura posible, o sea, en cuanto a las letras. Y para poder mostrarlo así, aquí tengo todo tonto. Y luego me aproveché de eso y dije, sí, sí, entonces mándame las camisetas para eso o cámbiame las camisetas. Tampoco estuvo bien desde el punto de vista comercial. Pero lo que aprendí ese día fue, Ana, que eso no es física espacial. Ya sentado ahí, observé cómo lo hacía, cómo se sentaba y lo que hacía una y otra vez. Ahí pensé, lo que él puede hacer, él también lo puede hacer. Les cuento cómo sigue en la próxima parte. Más información de fondo está en Patreon, abajo. Hazte padrino del canal en patreon.com King bajo los Kongs para patrocinar. Visiten la asociación, dejen su pulgar arriba o abajo y comenten. Me alegra que estén en la serie y obtengan perspectivas. Siempre se me ocurren muchas cosas aquí cuando cuento y todavía tenemos muchísimas historias por contar y me alegra que sigan aquí. Como siempre me despido con un wow how desde la costa.